Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. Muy buenos días, tardes o noches, esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les contaremos algunas extrañas historias aterradoras compartidas por ustedes los suscriptores. Relatos que la gente cuenta. Por favor, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La anciana. Historias del público. La narración que a continuación se describe ocurrió en el heroico puerto de Guaymas, Sonora, México. Es una historia la cual me tocó vivir en carne propia, la cual es una de las más entrañables experiencias que he tenido en lo de asuntos paranormales respecta. La historia está ubicada temporalmente en la década de los años 90, en una casa ubicada en la colonia Centro rumbo al Hotel Colimense. Esto sucedió cuando yo apenas era un adolescente, con total desconocimiento de lo que ese día me iba a ocurrir. Estaba acompañado de mi hermana Gabriela, quien en aquel entonces había sido invitada a casa de su amigo Ignacio, el cual había organizado una reunión con gran parte de sus amistades. En aquellos tiempos, una señorita de bien no podía andar sola, así que me tocaba a mí andar de chaperón de mi hermana. Fue así como me tocó coincidir con los hechos aquí narrados. Ya en la fiesta, como era de esperarse debido a mi edad, aquel convivio me resultaba bastante burdo. Así que le pedí permiso a Ignacio, quien junto a su hermano eran dueños de la casa, que me permitieran pasar a uno de los cuartos para ver la televisión. Así pasé un buen rato entretenido en el cuarto hasta que tuve la necesidad de salir al baño. Cabe mencionar que la fiesta se encontraba en pleno apogeo. Recordando la encomienda que me habían encargado y como buen chaperón que era, comencé a procurar a mi hermana, la cual al igual que todos en la casa, se encontraban bien ambientados en su convivio. Y ahí estaba yo, observando todo aquel cuadro digno de película americana de jóvenes echando relajo, cuando me percaté de algo que llamó fuertemente mi atención. La abuelita de Ignacio atravesaba desde la cocina hasta la mesita de centro que se encontraba en la sala, pasando por la mesa del comedor. Al observar más detenidamente me percaté de que en sus manos llevaba una calentadora de agua y una taza de café, la cual mediante el lenguaje corporal obvié que ofrecía a sus probablemente desconocidos invitados, los cuales entre risas, música y plática no parecían darse cuenta de su presencia. Esto me entristeció un poco por la falta de educación de los que ahí se encontraban, pero por algún motivo callé y la situación no pasó a más. En vista del éxito no obtenido, la anciana pasó a retirarse al cuarto de al lado de donde yo estaba, dando por sentado que era la abuelita de Ignacio y que ya estaba un tanto cansada de todo aquel escándalo. Imaginé que solo quería tomar un buen descanso, así que no crucé palabra alguna con la ancianita. Así continuó aquella fiesta hasta altas horas de la noche, cuando al fin me llamó mi hermana para avisar que ya nos íbamos de regreso a la casa. De inmediato me dispuse a seguirla y al fin tomar un buen descanso. A la mañana siguiente al despertar, me di cuenta de que mi madre estaba bastante molesta con mi hermana, ya que regresamos muy tarde. Entre todas las palabras que puede usar una madre enojada hacia su rebelde hija, me llamó la atención una frase
la cual me pareció bastante extraña, y fue esta. Con el cuento de que en la casa de Ignacio no hay nadie que les ponga un alto, haciendo referencia a que vivían solos, lo cual se me hizo extraño. Al escuchar eso, me acerqué tratando de salvar un poco la situación y le comenté a mi madre que eso no era del todo cierto, ya que en la casa de Ignacio vivía la abuelita de él, la cual estaba pendiente de ellos. En ese momento se hizo un silencio, ya que ellas dieron cuenta de que estaba hablando en serio. Acto seguido, y casi al unísono, me contestaron: en casa de Ignacio solo vivía él y su hermano. Este último se encontraba trabajando esa noche, de manera que era imposible que hubiese alguien más aparte de Ignacio como responsable de la casa. Por supuesto que esa afirmación no me convenció, ya que apenas anoche había visto claramente a la que hasta ese momento creía abuela de Ignacio. Tiempo después, mi hermana le platicó a Ignacio esto que les cuento, mostrando mucho interés sobre lo ocurrido. No por miedo, sino más bien por saber si la persona que yo había visto era precisamente su abuela. Procedió a invitarme a vernos para saber un poco más sobre el asunto. Ya en la cita no hizo pregunta alguna. Antes de cualquier otra cosa me dijo que describiera a la que yo creía que era su abuelita. Recuerdo haberle comentado que era una persona ya entrada en años, un poco encorvada. La cosa se empezó a poner seria cuando le describí sus ropas. Una falda larga y grande, blusa bordada blanca casi amarillenta, un mandil como de cocinera, un poco sucio. Pero fue cuando le describí sus cabellos cuando lo vi al borde del llanto. Como toda dama de su edad, sus cabellos eran de plata, uno que otro mechón negro que se asomaba por ahí, recogido y con el molote en la otra parte de arriba. Su mirada un tanto cansada. No había duda, efectivamente era la abuela de mi amigo. Solo había un pequeño detalle: su abuelita había fallecido hacía ya un tiempo. Ya nunca más volvimos a tocar ese tema. Me gustaría pensar que le dio gusto saber que su abuelita se encontraba bien y que el hecho de que se haya manifestado en esa ocasión es que aún se acuerda de sus queridos nietos y que ella siempre estará ahí para cuidar y saber de ellos. De esta manera concluye mi historia. Es un caso que me ocurrió a mí y que en lo personal creo la idea que los fantasmas o espíritus que aún rondan en este mundo terrenal no saben que ya no están vivos y continúan llevándose a cabo una y otra vez su rutina diaria, esperando que algún día, cuando consideren que es momento de partir, llegue y les brinde el descanso eterno. El difunto. Relato de terror basado en hechos reales. Buenas noches, mi nombre es Víctor Castro Ramírez. Soy originario de Costa Rica. Tengo la edad de 30 años. Les comento que mi padre puso una funeraria un par de años antes de que yo naciera. Y desde que tengo memoria, he vivido en este ambiente paranormal. Para mí no es nada fuera de lo común. El primer suceso es de mi padre Víctor Julio. Él cuenta que una vez cuando empezó con la funeraria, a escasos 2 meses de haber comenzado con el negocio. Antes de continuar, déjenme decirles que somos una comunidad algo pequeña. Aquí todos se conocen. Él no tenía el debido respeto a los muertos. Un día fue a la medicatura forense, la cual quedaba a unas 3 o 4 horas de donde vivimos. Fue por unos familiares de un difunto. Él trasladó el cuerpo con un encargado de complejo médico, y entre los dos se mofaban del difunto por el aspecto que era algo poco agraciado en la belleza, pues era bastante feo.
que eso fue lo que posiblemente lo llevó a quitarse la vida. Esa fue una observación que para mi punto de vista no era necesario. En la ruta donde tenían que transitar era famosa por apariciones en la densa neblina que ésta se hacía visible cada cierto tiempo. Había apariciones que las personas aseguraban haber visto desde ciclistas fantasmas hasta personas pidiendo auxilio, porque han tenido accidentes, pero eso es para otra historia. Cuando venían de regreso, dijo que veía el rostro del fallecido en la neblina que atravesaba el camino. Y en más de 2 ocasiones, por poco se sale de la carretera por dicha neblina, pues era poca la visibilidad que ésta permitía ver por dónde estaban transitando. Hasta que el familiar del difunto se percató y le dijo a mi padre: «Pare el auto, por favor. Yo iré a regañar a este que ya no tiene nada que estar haciendo aquí. Venga conmigo». Cuando fueron a la parte trasera del auto, cuenta mi padre que el familiar del ya fallecido, un poco enfurecido, le dijo: «Cuerpo sin vida, ya todos sabemos que te quitaste la vida por feo. El Señor, como todos los que lo veíamos y sabíamos esto de ti, aunque se burlaban, te respetan. El caballero solo estaba cumpliendo con su trabajo, así que déjalo terminar lo que tú empezaste. Así que si te vuelve a molestar, si te vuelvo a ver molestando, me aseguraré de enviarte al otro mundo con los pies amarrados para que no puedas correr de tus torturadores». Mi padre escuchaba incrédulo al familiar del difunto. Trató de que la situación no se fuera tensa, así que le comentó: «Señor, déjelo, solo fue un joven que cometió un error y tomó una mala decisión». El familiar, cortando las palabras de mi padre, le enseñó que tenía razón, pero ese error le costó la condena de su alma, y por miedo a lo que le esperaba, anda aquí molestando y dando pena. Después de esto, retomaron el camino, y como parte de algo maligno, la niebla ya no era tan espesa, y no se veía el rostro del fallecido. Mi padre, al ver y notar esto, cuando tuvo otra oportunidad de estar a solas con el cuerpo sin vida de aquel hombre, se dispensó con el fallecido. Él nos contó que desde ese momento comenzó a respetar a los difuntos, sea cual sea la causa de su muerte, porque no sabes los giros que da la vida y es mejor tener cuidado, pero sobre todo no jugar con lo que uno desconoce. Este es el relato más antiguo de mi familia. La brujería. Relatos del público. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Isabel Díaz. Soy de Venezuela y esta experiencia me ocurrió cuando tenía 7 años. Mi hermana mayor recién había terminado con su primer novio, ya que con el tiempo se volvió posesivo con ella. Luego de la ruptura, él la acosaba en su trabajo y continuaba yendo a nuestra casa, pero nadie le abría la puerta. Un día llegó de visita una tía, quien aún mantenía contacto con el exnovio de mi hermana. Me regaló una silla inflable de Hello Kitty. A raíz de este suceso, comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Sombras negras que pasaban de un lado a otro, ruidos inusuales por las noches como gritos en la puerta de la casa y un golpe seco en el techo que se escuchaba ya entrada la medianoche. Yo despertaba con moretones que no recordaba haberme hecho, y mi hermana sentía una presencia que la despojaba de sus sábanas y le jalaba los pies, privándola del sueño. Ella estaba cada vez más delgada, había perdido mucho cabello y su rostro se miraba demacrado. Mi madre decidió llamar a un curandero
y este le dijo que el exnovio de mi hermana era el causante de todo. También le dijo que él había enviado algo para que estuviera dentro de la casa con nosotros y que había echado brujería en el suelo de la entrada. Nos ordenó que saliéramos de la casa descalzas. Mi madre quedó en reunir el dinero para que el curandero limpiara nuestra casa y nos liberara de las entidades que nos atormentaron. Esa semana, mi madre trabajó el doble. Ella era costurera. Una tarde llegó una clienta a tocar la reja. Mi madre estaba ocupada cosiendo y me encargó que le entregara la ropa a la señora y le recibiera el pago. Salí corriendo por el pasillo y me encantaba deslizarme hasta la puerta. Cuando la abrí tropecé y perdí una de mis sandalias. Di 4 pasos más hasta alcanzar la reja y entregarle la ropa a la señora. Tomé mi sandalia y regresé al interior de la casa. Esa noche, mientras estaba en mi cama, logré ver en la oscuridad, con el rayito de luz que entraba desde la cocina, una criatura al frente de mi cama. Medía como 1 metro de alto y caminó como si fuera un mono hasta desaparecer. De hecho, era bastante parecido a un babuino. Me asusté tanto que me eché a gritar. Mi madre llegó a calmarme, pero no era capaz de decirme que los monstruos no existen, para que yo me quedara tranquila. Ella sabía que lo que había visto era real. Al día siguiente, me sentía muy débil al despertar. Quise jugar con una de mis muñecas, pero me sentía muy mareada y no quería ni siquiera probar alimento. Tenía varios moretones en mis piernas y espalda. Comencé a sentir fiebre, sudaba frío y no podía mantenerme de pie. Mi madre me daba jarabe y ella siempre tenía la costumbre de decir, en el nombre de Dios, cada vez que me daba alguna medicina. Cuando lo dijo, comencé a gemir de dolor. Todo mi cuerpo estaba paralizado. Mi madre le ordenó a mi hermana que fuera corriendo a buscar al curandero. Y mientras regresaba tomó su Biblia, una botella de agua bendita y comenzó a leer el Salmo 91. Me hizo una cruz en la frente con sus dedos empapados del agua bendita. Yo sentía 2 manos en mi cuello que me estaban ahorcando. No podía respirar y luego de eso no recuerdo qué pasó. Me había desmayado. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos y me percaté de que seguía acostada en el sofá, miré a mi madre y a mis hermanas sentadas en la sala y el comedor. Escuché la voz del curandero que recitaba unas palabras en un idioma que todavía hasta el día de hoy no sé cuál era. Veía que en cada puerta había una vela encendida y olía a limpieza. El curandero me llamó y me dijo que me sentara frente a él. Empezó a fumar un tabaco y me envolvió con el humo. Lo respiré y sentí náuseas. Me tiré al piso a vomitar y mi voz sonaba diferente, como una voz de ultratumba. El vómito era entre verde oscuro y negro. Desapareció del piso segundos después. En eso me dieron de beber un té y me sentí mucho mejor. Recuerdo haber entrado en mi cuarto y percatarme de que la silla inflable que me había regalado mi tía ya no estaba. Le pregunté a mi madre y me dijo que lo había botado porque ahí sentada estaba una entidad. No volvimos a saber más acerca del exnovio de mi hermana. En cuanto a mi tía, pues tuvieron que pasar varios meses para que mi madre la recibiera otra vez en nuestra casa. Anécdotas acontecidas a Víctor Castro. Relatos del público. Mi padre se encontraba en los mismos quehaceres de la funeraria.
En ese entonces yo ya tendría la edad de 6 años, cuando nos tocó un servicio fúnebre de una persona que todos decían que era el hombre de un brujo. Ninguna persona quería acercarse y tocar aquel cuerpo. Mi padre se encargó del servicio fúnebre, de igual forma como si no se tratara de aquel brujo. Yo lo asistí siendo un niño, más que nada estorbaba, pero aún así me gustaba viajar con él cuando entregaba el cuerpo. Serían aproximadamente las 10 de la noche, cuando un sonido muy fuerte, como si de una bandada de pájaros se escuchara donde dejamos el cuerpo. Llegaban como si tuvieran sus hogares en el techo. Ya cuando tenía 7 años, nos mudamos de casa a una más grande y nueva hecha por mi padre. Ahí tuve mi propia habitación. Esta tenía también vista al corredor grande. Afuera teníamos 2 mecedoras que, cuando venían mis abuelos, se sentaban allí. Pasó un año y mi abuela falleció de un derrame cerebral. Lamentablemente, a los 10 meses mi abuelo también fallecía. Él de un infarto. Mi abuelo siempre nos decía que su viejita venía todas las noches y que venía por él. Ninguno le prestábamos atención. Yo era escéptico de estas cosas más en esa edad, y hasta la fecha siempre me pregunto si las figuras que se ven fuera de mi cuarto sentadas en la mecedora son los abuelos. A la edad de 10 años empecé a tener parálisis del sueño. Yo suelo dormir siempre de lado. Desde muy niño sentía cómo me abrazaban y ponían un brazo femenino a mi alrededor, y sentía su cabello tocarme. Sentía respirar en mi nuca. Nunca me atreví a abrir los ojos o intentar ver de quién se trataba. Solo me quedaba quieto. No deseaba ver nada. Esto lo hacía hasta quedarme dormido. Durante años quise saber quién era, y ya habían transcurrido 4 años más de eso. No lo veía con miedo, sino con normalidad. Nunca me hizo daño esa cosa, solo me abrazaba. Era extraño, y cuando al fin lo miré, se trataba de una mujer con vestido blanco. Este se apreciaba algo sucio, como de cenizas, pues su tono se apreciaba de color gris. Cuando ella llegaba en las noches, mi cuarto quedaba con un aroma de menta o de hierbabuena, una mezcla de agradable aroma. Pero cuando yo dormía pegado, mi espalda contra la pared, ella se encontraba extraña. Se sentaba al borde de la cama. Así fue como me animé a verla y observé su ropa. Un dato curioso era que cuando no dormía conmigo en la cama abrazándome, la habitación se impregnaba con un aroma a sudor, a humedad. Era como si hubieran dejado ropa sucia y mojada en el cuarto por varios días. Cuando tuve mi primera novia, la llevé a casa. En esa ocasión nos quedamos solos. Esa mujer no volvió a aparecer, y me dejó en claro que no volvería porque esa noche serían alrededor de las 11 cuando apareció. Yo estaba con mi novia durmiendo en mi cama y nos despertó porque cerraron mi puerta de golpe. Mi novia despertó sorprendida por el azote de la puerta y me decía en voz baja que mis padres habían llegado a casa. Pero se tranquilizó cuando miré por la ventana y le dije que aún no llegaban, pues su auto no se encontraba en casa. No me percaté de algo, pero ella sí. Me preguntó que si conocía a la mujer que estaba llorando en la acera de la banqueta frente a la casa. Quizás se trataba de algún cliente. Al volver a ver en la ventana, la vi con cabello negro, largo, suelto, sentada en el suelo de la acera, sollozando y balbuceando palabras incomprendibles. De inmediato supe de quién se trataba. Lo supe al momento de reconocer su vestido sucio. Le comenté que sí sabía de quién se trataba, pero no tenía intenciones de asustarla, así que le dije que en la mañana le diría de quién se trataba. Estuve un buen tiempo sin poder recuperar el sueño.
No sé cuánto tiempo había pasado, pero me atreví a mirar por la ventana. La mujer observaba fijamente a la habitación, como estando al tanto. Ella levantó una mano haciendo una señal de adiós y se marchó. Pero antes de irse escuché un sonido como si hubieran golpeado la puerta de enfrente de la casa de una forma violenta. A partir de esa noche, ya no volví a verla nunca más. En la mañana le conté a mi novia que la mujer que había visto y lo que venía sucediendo desde hacía 4 años, pero ella no me creyó ni una sola palabra de lo que le conté. Lamentablemente, después de 3 meses de noviazgo terminamos y quedamos solo como amigos. Tiempo después, tuve mi encuentro con el innombrable. Eso es algo que hasta el día de hoy lo recuerdo muy bien. Mis padres compraron un ordenador bastante moderno para la época y a mí me encantaban los videojuegos. Un fin de semana me quedé solo en casa de mis padres y mis hermanas menores se fueron a visitar a un tío a otra provincia. Eso serían alrededor de 2 o 3 días. Estaba solo en casa. Deseaba la tarde-noche para pasar jugando videojuegos en la PC. Déjame decirte que llegué al punto de encender el ordenador a las 4 de la tarde. Y era la mañana del día siguiente y aún el tercer día de estar allí en mi rutina. Serían alrededor de las 2:40 de la madrugada, cuando escuché detrás de mi espalda unos pasos y un golpe de bastón. Sentí cómo me congelé al escuchar un sonido porque estaba completamente solo. No había absolutamente nadie conmigo. Cuando sentí que me tocaron el hombro, un hombre alto, no muy fornido, no muy delgado, pero sí con una forma impotente y muy elegante. Yo, sin voltear, intenté verlo por el rabillo del ojo. Ahí noté su elegancia. Puedo decir que parecía de la época victoriana, de blanco, con un sombrero de copa igual de blanco, con detalles de oro y plata en el traje, y su bastón tenía un pomo de cabeza de un ave en oro y detalles en plata. Metió la mano en el saco y extrajo un reloj de bolsillo igual de plata, entre detalles de oro, y me dijo: «Mi estimado joven, ¿ya vio la hora? Es un poco tarde para ser exacto. Unos 20 minutos para las 3 de la mañana, en la hora donde todo lo malo y peligroso sale a disfrutar el libertinaje de la noche. Bueno, joven, como consejo le doy que apague su equipo y dispóngase a dormir». Impactado, asustado, no pude ni siquiera voltear a verlo bien. Además, algo muy dentro de mí me decía que no lo mirara directamente. Algo en todo mi ser me gritaba que era peligroso hacerlo. Cerré mis ojos tan fuerte como me lo podía permitir, y cuando los abrí, él se había marchado. Me percaté que hizo lo mismo cuando llegó. 2 pasos y un golpe de bastón. Miré el reloj de la computadora. Faltaban 10 minutos para las 3 de la madrugada. Desconecté todo, pero dejé las luces encendidas de toda la casa y me fui a mi cuarto. No logré dormir por el miedo que sentía. No se lo había contado a nadie por miedo. Después escuché historias del hombre de sombrero y me di cuenta de que esa noche fui visitado por el innombrable. Espero les hayan gustado mis anécdotas. Muchas gracias. La Casa de Renta. Relatos del público. Esto sucedió cuando tenía 9 años. Mi familia y yo nos fuimos de vacaciones al pueblo de Ocumare de la Costa, ubicado en el estado Aragua. Este pueblo cuenta con muchas posadas, hoteles, casas en alquiler, para disfrutar de las playas adyacentes. Cabe destacar que en esos tiempos, las casas se alquilaban mirando anuncios en el periódico,
con poca información y sin ver las fotos de las instalaciones, solamente llamando al número de teléfono del propietario. Mi familia decidió alquilar una casa grande para mayor comodidad de todos. Cuando llegamos al pueblo, el propietario nos dio la dirección y nos encaminamos a la casa en donde pasaríamos los próximos días. Dicha casa estaba ubicada al final de una larga calle. Era la última casa cerca de una montaña. Abrimos el enorme portón y nos sorprendió ver que todo el patio estaba lleno de hojas secas. Al frente vimos una enorme casa rural y a unos 25 metros un pequeño cobertizo que tenía las ventanas tapadas con tablas de madera y la puerta tenía un gran candado. Parecía el set de una película de terror. Al entrar a la casa, notamos que había mucho polvo y telarañas. Así que mi madre y mis hermanas decidieron limpiar todo mientras que los hombres de la familia se pusieron a recoger las hojas de aquel enorme patio. Tuvimos la desagradable sorpresa de encontrarnos con muchas tarántulas en todas partes, por lo que decidimos mover todos los colchones a la sala de estar y dormir allí. Temíamos que fueran venenosas y las habitaciones estaban infestadas. Esa tarde fuimos a la playa y bajo el atardecer regresamos a la casa, que mientras oscurecía, lucía cada vez más terrorífica. Yo me acosté en el mismo colchón que mi madre y me dormí rápido, ya que estaba muy cansada. Desperté en medio de la noche y miré el reloj de la pared alumbrado por una tenue luz. Eran las 3 de la madrugada. Me sentía muy incómoda y miraba a todos dormir tranquilamente a mi alrededor. Quería volver a conciliar el sueño, pero me interrumpió un sonido que se escuchaba a lo lejos. Era como si alguien estuviera usando un pico contra una piedra. El sonido se acercaba y yo no entendía. De pronto, escuché el grito desgarrador de una mujer en la calle. Para ese entonces, yo ya estaba sudando frío y no me podía mover. Tenía tanto miedo que me puse a rezar. Le pedí a Dios que por favor me permitiera volver a dormir. Mientras rezaba, escuchaba los gritos aún más cerca, hasta que mi madre despertó para ir al baño. Los gritos cesaron y yo fingí estar dormida. Sin embargo, me tocó esperar el amanecer para dormir un rato. Al día siguiente, le conté a mi familia lo sucedido, pero pensaron tal vez que solo estaba asustada porque la casa parecía de terror. Sin embargo, mi hermano mayor aprovechó la excusa para alimentar nuestra curiosidad por saber qué había dentro de aquel cobertizo que mantenía encerrado. Este intentó mirar a través de las tablas que cubrían las ventanas, pero adentro estaba muy oscuro y no se apreciaba nada. Mi hermano y el novio de mi hermana decidieron romper el candado que tenía la puerta. Cuando la abrieron, gritaron por la sorpresa. Yo quise entrar, pero no me lo permitieron. Decían que lo que había allí me haría tener pesadillas. Yo les insistí durante todo el día, hasta que se dieron por vencidos y me dejaron ver lo que había allí, haciéndome responsable y prometiendo que no me daría miedo. Al entrar, pude ver un pentagrama en el piso con muchas velas negras consumidas a la mitad. Había manchas de lo que parecía ser sangre seca por todo el suelo y las paredes, además de símbolos hechos con pintura negra que hasta el día de hoy no sé lo que significan. Unos cuantos huesos y el cráneo de una cabra, moscas y cucarachas por todas partes. Esos días fueron de peleas y discusiones para todos los que estábamos en esa casa. Mi madre le pidió al dueño que nos regresara el dinero de los días que nos restaban de estar allí, pero él nos hizo esperarlo varias veces y regresó a la casa. Hay muchas cosas de esa historia que aún no comprendo,
pero recuerdo perfectamente hasta el día de hoy. Ahora tengo 25 años y muchas más historias por compartir con ustedes. Muy buenas noches y gracias por escucharme. El perro y la señora. Historias del público. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Raúl Ángeles del Estado de México, municipio de Tepoztlán. Quiero contar mi historia, la cual ocurrió hace 2 años. Yo trabajo en el transporte colectivo, cuando un día me paré a las 3 de la mañana para disponerme a trabajar. De repente, proveniente de la calle, escuché unos aullidos de un perro, como si viniera muy cansado. Lo escuché claramente, pues mi ventana da hacia la calle. Cuando me asomé, a una distancia de alrededor 5 metros, se encontraba un perro negro de gran tamaño. Intenté espantarlo, pero solo se me quedó viendo directamente a los ojos y con odio. Tenía unos ojos rojos, unos dientes grandes. Su rostro se asemejaba al de un humano. Ese día me dio mucho miedo y ya no salí a trabajar temprano. Al día siguiente volvió a suceder lo mismo, pero en esta ocasión no me asomé. Lo dejé que pasara para irme a trabajar. Después de 3 días, ya no pasaba nada. Al cuarto día, que salí a las 3 de la mañana, como era de costumbre, me subí a la combi del colectivo. Ya estando en el vehículo en marcha, miré nuevamente a aquel horrible perro. Me agaché para que no me viera cuando levanté la cabeza y miré que ya no estaba. Sentí un escalofriante frío recorrer todo mi cuerpo. De repente me dio la sensación de voltear hacia el retrovisor de la combi y mirar hacia atrás. En uno de los asientos se encontraba una señora sentada, viéndome fijamente con una sonrisa macabra. Simplemente me desmayé. Después de aquello ya no me ocurrió nada, aunque tengo la sensación de que siempre me están observando. Amigos, hasta aquí la emisión del día de hoy. Esperando les gusten estos aterradores relatos enviados por ustedes, el público. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Nos vemos en otro programa más de Historias de Horror con Inframundo Relatos.